es bueno recordarnos qué es lo que Pablo quiso advertir a Timoteo para tenerlo en cuenta en todo el estudio de la carta. Y dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, recordamos que Pablo se lo está diciendo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, lo que Pablo le estaba mandando a Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es bastante tajante Pablo, y el título de este mensaje se llama Enfrentando a los falsos maestros. Enfrentando a los falsos maestros. ¿Y qué había en esa iglesia que Timoteo estaba pastoreando, la iglesia en Éfeso, puntualmente, de la cual Pablo estuvo 3 años enseñando la sana doctrina, y como vamos a ver, él advierte a esa congregación que en determinado momento iban a surgir de ellos mismos falsos maestros, personas que enseñan diferente doctrina. Y no solo lo vemos en la iglesia en Éfeso, de la cual Timoteo era, podemos decir que era un pastor, era un anciano, o Pablo lo había dejado a cargo, sino que lo vemos en todas las iglesias. Pasó en la iglesia de Galacia. El apóstol Juan, en sus cartas antes de Apocalipsis, advierte a los lectores acerca de estas personas. Pero todo esto tiene un origen. ¿Y cuál es el origen de estos falsos maestros, de estos falsos enseñadores, de personas que tuercen la verdad y enseñan un diferente evangelio, una diferente ley? Se origina en el diablo. Y dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 44, hablándole a los religiosos del momento, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y todos aquellos que tienen esta práctica de ser falsos maestros, falsos enseñadores y por ende falsos cristianos, provienen del diablo. Y el diablo es mentiroso y los falsos maestros hablan mentira. Pero siempre existió, no solo en el Antiguo Testamento, estos falsos maestros, siempre han existido. Y han existido en toda la historia de la iglesia, no solo en la Biblia, sino en toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. El Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías, en los capítulos del 23 al 27, hay muchas advertencias acerca de los falsos maestros.
El Señor Jesucristo en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y no hay que tomar a la ligera esto, hermanos. No hay que tomar, bueno, quizás en alguna iglesia habrá algún falso maestro. No, la Biblia se expresa de una manera muy tajante al respecto. Y el mismo Señor Jesucristo dice, guárdense de los falsos profetas. Mateo 24:11, por ejemplo, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Les digo pasajes que hablan de esto, 2 Corintios 11:13. Miren lo que dice el apóstol. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como servidores de Cristo, pero la palabra de Dios los tilda de fraudulentos, de falsos. 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Algo que pareciera ser inocente, bueno, esto que está diciendo este hermano, que quizás no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, el apóstol dice que es destructor para la sana doctrina, para el mensaje fiel de la palabra de Dios en la iglesia. De modo tal que el apóstol dice que debemos preparar a hombres fieles y que estos sean idóneos para enseñar también a otros. Pero el mensaje tiene que ser fiel y tiene que ser coherente con la palabra de Dios. 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, imagínense, 2000 años atrás. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubieran sido cristianos, si hubieran sido parte del pueblo de Dios realmente, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. 1 Juan 4:1, imagínense lo importante que pasan los minutos y seguimos hablando de esto. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con los que no hablan de parte de Dios. 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2 Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Y empiezan todas las filosofías y, como dice Pablo en este pasaje que vamos a considerar, genealogías interminables. Estos no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y sin ir más lejos, hablando del anticristo, Juan describe al falso profeta, el cual engaña a las naciones, y al mismo anticristo. 1 Timoteo 4:1, lo vamos a estudiar en algunos jueves, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe que una vez profesaron tener, pero que nunca tuvieron, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren qué importante y qué serio que es este tema. Son doctrinas de demonios. Y en la iglesia de Galacia también había estos falsos maestros, que decía que la salvación era mediante ritos judíos. Y Pablo tiene que decir, son anatema, no pertenecen al pueblo de Dios. Y como dijimos en esta iglesia de Éfeso, Pablo 3 años enseñando, él hace una despedida que yo considero que es la más emotiva
de todas las despedidas de Pablo, de todos los discursos de Pablo, y en Hechos 20, en Mileto, dice Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, de vosotros mismos dice, no dice de otros, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para santificar, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Con qué se combate a estos falsos profetas? Con la palabra de su gracia, con la palabra de Dios. El Antiguo Testamento dice, este pueblo pereció por falta de conocimiento de la palabra de Dios. No hay manera que se engañe a un cristiano que es instruido en la ley de Dios, que es estudioso de las Escrituras. Y hermano, y esto lo digo para usted y para mí, tenemos que estudiar la palabra de Dios en nuestras casas. Tenemos que, como dice la profecía, ¿no? En aquellos días la gente tendrá hambre, pero no hambre de comida, sino hambre de la palabra de Dios. Que nuestra meta sea alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos, hablando del apóstol Pablo de sí mismo, nosotros no somos como esos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y 2 Corintios 4:2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y esta acusación que Pablo hace, la podemos dividir en 4 puntos a lo largo de este mensaje. En primer lugar, el error y su efecto. El error y su efecto. Y esto está en los versículos 3 y 4. Vamos a leerlos nuevamente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pablo viene diciéndole a Timoteo, te rogué. Y esto denota que quizás Timoteo no quería hacer esta tarea, no quería hacer esta tarea de enfrentar a los falsos maestros. Es que no es fácil, hermanos. No es fácil tener que enfrentar a personas y decirles la verdad de parte de Dios. A veces pensamos, cuando yo esté en tal lugar voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero no es fácil. Y Pablo le tiene que rogar a Timoteo que continúe con esta tarea que él había empezado, como vamos a ver. Y Timoteo no deja de ser un pastor joven, que quizás él mismo se veía sin experiencia, y Pablo le tiene que decir en la segunda carta, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así que con ese espíritu, con esa autoridad que Dios te da, con la palabra de Dios, tenés que enfrentar esto. Y si leemos en nuestras Biblias, en el versículo 19 de este capítulo, menciona a 2 personas, y evidentemente por eso sacamos la conclusión de que Pablo ya había empezado a trabajar en esta tarea de eliminar a estas personas que violentaban la palabra de Dios. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, la fe y la buena conciencia,
naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, 2 personas. Y miren lo que dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se supone que si Pablo los menciona de este modo y siendo tan contundente y dice yo los entregué a Satanás, eran personas importantes en la iglesia, personas que tenían enseñanza en la iglesia, pero Pablo dice son blasfemos y yo los entregué a Satanás. Es una expresión muy fuerte que Pablo también la usa en Corintios, ¿no? Cuando esta persona estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y él le dice, el tal se ha entregado a Satanás. Y a veces nosotros damos demasiadas vueltas al asunto, pensando, bueno, quizás no es tan malo, quizás lo dijo inocentemente, y Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás, y no para que estemos entregando a Satanás a cualquiera que no nos parece lo que está diciendo, pero para ser serios con la verdad de Dios, para no tomar a la ligera este lugar, el cual nos pone nerviosos cada vez que tenemos que dar e impartir la palabra de Dios. Pablo decía de estas personas, eran blasfemos. Timoteo tiene una tarea muy difícil, pero tiene la autoridad apostólica encomendado por Pablo y la autoridad de la palabra de Dios. Esta palabra que vemos en versículo 3, que no enseñen diferente doctrina, es una palabra muy importante. No la voy a mencionar, es una orden militar. No se puede desobedecer una orden militar. Un superior le da una orden a alguien inferior y la tiene que obedecer sí o sí. Bueno, esta palabra es como que Pablo le esté dando una orden a estas personas que no enseñen diferente doctrina. Es tajante esta orden, este imperativo, esta instrucción. La orden es contundente, estricta y debe ser enfrentado con la autoridad de la palabra de Dios. Y esta palabra, esta orden militar de no enseñar, también sigue de una palabra que Pablo inventa, diferente doctrina. Acá junta 2 palabras que no se ven en otra parte de la Escritura. Y pareciera que estas personas enseñaban desde el púlpito, enseñaban desde una posición que tenían. Y estaban inventando cosas. Y cuando pensaba en esto, que inventaban, y vamos a ver lo que dice el versículo 4, ¿no? Me acordaba de los atenienses, una costumbre griega que tenían de siempre oír algo nuevo. Bueno, estas personas tenían que ver con eso, y el versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Y Pablo en estos pocos versículos todo el tiempo está contrastando. Por un lado las disputas, las discusiones, las diferencias, lo que producen estos falsos maestros y lo que produce la verdadera ley de Dios, que es edificación. Y esta palabra edificación es más bien administración, economía de Dios, el plan de Dios de salvación. Significa esta falsa doctrina, estos falsos maestros atentan contra el plan de Dios de la salvación en la iglesia. Atentan contra el Evangelio. Atentan contra el Evangelio. Y tienen un solo propósito. Lo dice el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley. Aman los primeros puestos. Aman estar adelante. Y Pablo es bastante duro, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y miren, por eso digo que este tiene que ser un filtro para toda la carta. Demos vuelta un par de páginas en el capítulo 4, y Pablo vuelve a hablar de estas personas. ¿Y qué mandaban hacer? ¿Cuál era la filosofía de que estas personas predicaban? 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, teniendo la conciencia muerta, y ahí la palabra usa muerta con un fierro caliente, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Parece que estas personas enseñaban una especie de ascetismo monástico, una especie de monjes que se privaban de placeres personales para obtener una espiritualidad superior, pensando que no, yo no como eso porque soy espiritual, no, yo me he visto de determinada manera porque estoy en un escalón más arriba. Esta gente predicaba esas cosas y dice que prohibían casarse, como vemos muchas veces de esos monjes que se retraen, se recluyen del mundo y piensan que están elevados por encima del resto. Primera Timoteo 4:7, bueno, tienen abierto el capítulo 4, en el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto tiene que ser detenido y tiene que ser enfrentado con la seriedad que lo trata la palabra de Dios. Y no podemos tomarlo a la ligera. ¿Y cuál es el efecto? El efecto que produce el error, bueno, atenta, como dijimos, contra la obra de Dios. Yo anoté, le dan un golpe al evangelio de la fe salvadora. Atacan al evangelio. Y en segundo lugar, primero vimos el error y su efecto. Ahora vemos la meta. ¿Cuál es la meta? Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento no es eliminar a nadie, no es expulsar a nadie, no es ese el fin, sino que es el amor. Y el amor es lo que distingue a los hijos de Dios. Dice Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos. El Señor está hablando. Si tuvieran amor los unos con los otros, es la característica de los hijos de Dios. Y cuando dice el propósito de mandamiento es el amor, está usando la palabra agape, que es el amor de Dios, el amor que involucra la voluntad. El propósito de la ley de Dios es el amor, que es distinto al propósito de los falsos profetas, que son los primeros puestos. El propósito de los falsos profetas quieren ser doctores de la ley, quieren hacerse los que enseñan. Y el amor denota tres cosas, lo dice el versículo que leímos. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Tres características de alguien que ha sido regenerado en el amor. Y cuando pensaba esto, ¿no?, del corazón limpio, David ora de esa manera cuando peca. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio. Samuel decía, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Qué importante es, y otra vez Pablo contrasta esto, en aquello que se fijaban estos falsos maestros, que era la apariencia, era el enseñar, eran los primeros puestos, contra el corazón que nadie mira. Usted no puede ver lo que yo tengo en mi corazón, ni yo ver lo que tiene su corazón, pero Dios sí. Otra vez el contraste entre lo que miran estos falsos profetas y lo que mira Dios. Y Dios que mira un corazón limpio. En primer lugar, un corazón obediente. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Y me encantó esta palabra, porque un corazón obediente es un corazón limpio. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Fe no fingida que Pablo le recalca a Timoteo que la tiene,
trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Sin duda, estas son características de los hijos de Dios que tenemos que tener cada uno de nosotros. Un corazón limpio y pedirle al Señor que limpie nuestro corazón. Día a día, una buena conciencia y una fe no fingida. Y dice el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Se han desviado. Su meta no era el amor, era la satisfacción de su propio ego, otra vez queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y otra vez contrasta, la meta del mandamiento de Dios es el amor, y la meta de los falsos profetas es querer ser doctores de la ley. Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca. Vemos que Pablo no se está expresando livianamente con este tipo de personas, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es imperioso mandar a que se detengan estas personas. Eran ignorantes y se jactaban de serlo. Versículo 8, y vamos avanzando. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo la usaban estas personas? De una manera ilegítima, pensando a la ley como el Evangelio. Si haces determinada cosa, vas a ser justificado delante de Dios. Pero la ley es buena. Y anoté yo, no se puede condenar a la ley, pero sí al maestro. Podemos condenar al maestro, pero no la ley, porque la ley es buena. Y otra vez el contraste de Pablo. La ley es buena y estos falsos profetas no. En tercer lugar, el motivo. Versículo 9. Conociendo esto, dice Pablo, que la ley no fue dada para el justo. ¿Cuál fue el motivo de la ley? La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos. Y empieza a detallar pecados en los cuales todos nos hemos visto involucrados. ¿Y cuál es el motivo de la ley? Mostrar el pecado. Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ellos lo usaban para justificarse, incluso los fariseos y los escribas usaban para justificarse, pero la ley muestra el pecado. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso dice la ley. La ley no es para justos. De hecho, el Señor Jesús dijo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A mí me llama la atención cuando el Señor da la parábola del rico y del publicano y del fariseo. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Se creían justos por cumplir determinadas ordenanzas en la ley, pero el motivo de la ley es mostrar el pecado. Y dice el apóstol en este versículo 9, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para mostrar quién realmente somos, hermanos. Y anoté yo, la ley es buena, pero no refleja lo bueno. La ley es para mostrar cuán lejos estamos de Dios. Y me fue inevitable pensar en el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, que dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. De manera que la ley, dice el versículo 12, a la verdad es santa, claro. La ley es buena, santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno. Y el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miren todo lo que es la ley de Dios. El motivo de la ley es para mostrar el pecado de cada uno de nosotros, para mostrarnos que estamos imposibilitados de llegar a Dios. Pero la ley es santa, es espiritual, es buena, es justa. La ley es buena, pero refleja lo malo, y esa es la primer parte del Evangelio. No tendríamos el Evangelio si no tuviéramos la ley que nos muestra cuán alejados estamos de Dios. Y otra vez, el contraste del apóstol Pablo. La ley es buena y nosotros no lo somos. Todos estos versículos nos contrastan una tras otra vez. Y por último, el resultado. Y dice, y termina este pasaje, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La primer parte del evangelio es la ley. ¿Y qué es lo que nos muestra la ley? La cual es buena. Cuán pecadores somos. Cuán lejos estamos de Dios. Y todo maestro verdadero de parte de Dios debe enseñar esto. Debemos enseñar esto. Porque lo es usted y lo soy yo, hermano. Transgresores de la ley de Dios. Pecadores. Que estábamos imposibilitados de salvarnos por nosotros mismos y la ley nos condena una tras otra vez. Y aparece ese glorioso evangelio que Pablo dice en el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. El evangelio es glorioso porque aparece la ley mostrando lo pecadores que somos y aparece la bondad de Dios mediante el Señor Jesucristo para salvarnos. Y aparece el perdón de Dios, aparece la reconciliación, aparece su amor y aparece que Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros para ocupar nuestro lugar en la cruz, el lugar que merecíamos porque la ley nos condenaba, para darnos vida eterna. Y todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, que cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Si vos estás en este lugar o lo estás escuchando y te das cuenta que esa ley te condena, que no sos justo delante de Dios, hay un Salvador. Y ese Salvador es autor de ese glorioso evangelio diciendo que Él quiere salvar, que Él quiere perdonar, que Él quiere darte vida eterna. Y tal es así que dijo que al que a mí viene no lo echo fuera. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No importa que venís de toda la vida a la iglesia. Si te ves condenado por la ley, recurrí a ese Salvador que está pronto a perdonarte, pronto a recibirte, pronto a reconciliarte y a darte la vida eterna, según, como dice el apóstol, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado.